la araña no vista del UCM. Arrancamos con un misterio. La araña que mordió a Peter Parker en el UCM nunca aparece en pantalla. El director Jon Watts tomó esa decisión deliberadamente, considerando que el público ya había visto ese origen en películas anteriores y no necesitaba verlo otra vez. Sin laboratorio mostrado, ninguna especie confirmada o pistas sobre su origen. Pero sin embargo, lo que produjo es considerable. Para cuando Peter aparece en Civil War, ya tiene sus poderes, y lo primero que hace es superar sin esfuerzo a supersoldados y sostener un puente de embarque entero. En Homecoming, mantiene el ferry de Staten Island con fuerza y telarañas combinadas. Muchos la consideran potencialmente la versión live action más fuerte en términos de poder físico mostrado en pantalla, lo cual es bastante impresionante para una araña de la que no se sabe absolutamente nada. Las telarañas orgánicas no forman parte de esta mutación. Peter fabrica su propio fluido y lanzaredes, pero bajo la mentoría de Stark, sus capacidades se expanden dramáticamente a través de trajes con IA integrada, nanotecnología, 576 configuraciones de telaraña y durabilidad que le permite sobrevivir derrumbes de edificios, armamento alienígena y ataques mágicos. Todo eso externo a la mordida. Y aunque algunos fans especulan que la araña podría haber estado conectada con Stark Industries debido al fuerte enfoque tecnológico en sus primeras apariciones del UCM, la mordida en sí sigue siendo un misterio, lo que la hace aún más interesante. Araña de Alchemax, Miles Morales. Si el origen del UCM es un misterio por omisión, el de Miles Morales es un misterio por accidente, y es probablemente el giro narrativo más desconcertante de todo el Spider-Verso. La araña que mordió a Miles en Into the Spider-Verse lleva las marcas de Alchemax, una corporación que realizaba experimentos genéticos interdimensionales, pero lo que Across the Spider-Verse reveló cambió todo. Esa araña no debería haber estado en el universo de Miles. Fue transportada accidentalmente desde la Tierra 42 por The Spot durante una prueba del colisionador de Kingpin. En la Tierra 42, esa araña estaba destinada a otro Miles. Al desplazarse al universo equivocado, mordió al Miles equivocado. Y el Miles de la Tierra 42 nunca obtuvo poderes, con las consecuencias que la película explora en detalle. Lo que produjo incluye fuerza en el rango de las 10 toneladas, agilidad, sentido arácnido y trepar paredes, pero añade dos capacidades que ninguna otra araña de esta lista otorgó de forma innata. El Venom Blast, una carga bioeléctrica interna que incapacita enemigos o desactiva sistemas electrónicos al contacto, con una versión amplificada llamada Mega Venom Blast, capaz de destruir instalaciones enteras. Y el camuflaje adaptativo, que permite a Miles volverse invisible tanto para personas como para sistemas digitales de rastreo, una araña que llegó al universo equivocado por accidente y produjo posiblemente el Spider-Man más versátil de toda la lista. Vaya que el multiverso tiene un sentido del humor muy raro. Superaraña de la Universidad de Columbia. Después de un origen misterioso y un accidente interdimensional, llegamos al más clásico de todos, el que respeta más fielmente el espíritu del cómic original y el que tiene el momento de acción más memorable de toda esta lista. Durante una excursión escolar a la Universidad de Columbia, Peter Parker se encuentra en medio de una exhibición de genética, con 15 arañas genéticamente modificadas, y una araña híbrida que combinaba los rasgos genéticos de 3 especies diferentes escapa de su contención, lo muerde en la mano. A la mañana siguiente los cambios son innegables: vista perfecta, musculatura aumentada, reflejos disparados y sentido arácnido. Estructuras adhesivas microscópicas en manos y pies le permiten escalar rascacielos sin ningún esfuerzo visible. Pero lo más importante de esta versión no es la fuerza ni los reflejos, sino la telaraña orgánica. Las hileras se forman directamente en sus muñecas, generando telarañas de alta resistencia sin ningún dispositivo mecánico. Una capacidad que en Spider-Man 2, cuando detiene físicamente un tren descontrolado usando solo su cuerpo y sus telarañas, demuestra hasta dónde llega esa resistencia. Esta es la picadura más sencilla de esta lista, pero sin duda la más memorable por los fans. Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Y aquí es donde el registro cambia por completo, porque esta es la única entrada de la lista donde la transformación no fue causada por una araña, sino por ADN de araña introducido directamente en el código genético de una persona. Y el contexto en el que ocurrió es uno de los más retorcidos del Spider-Verso. Miguel O'Hara era el director del departamento de genética de Alchemax en el año 2099, trabajando en replicar los poderes de Spider-Man para crear supersoldados. Su jefe Tyler Stone lo drogó con una sustancia adictiva llamada Rapture para mantenerlo atado a la corporación. Miguel intentó eliminar la adicción, reprogramando su propio ADN con una copia guardada de sí mismo.
Pero lo que no calculó fue que Aaron Delgado, un subordinado resentido, saboteó el proceso al máximo e introdujo ADN de araña en la máquina. El resultado fue que el 50% del código genético de Miguel quedó reescrito con genética arácnida. No fue una picadura, sino una reescritura forzada de quien era a nivel molecular. Los poderes que obtuvo incluyen fuerza sobrehumana estimada en 10 toneladas, agilidad, reflejos y durabilidad mejorados, pero tiene capacidades que ninguna versión basada en mordida radiactiva posee: colmillos retráctiles con veneno paralizante, garras en dedos de manos y pies que le permiten trepar paredes sin estructuras adhesivas, telaraña orgánica desde los antebrazos y visión en el espectro ultravioleta que le da una percepción del entorno que otros Spider-Man simplemente no tienen. Miguel construyó su identidad de héroe usando un traje de Día de Muertos, fabricado con moléculas inestables, tecnología de los Cuatro Fantásticos que hace el traje prácticamente indestructible. En Across the Spider-Verse lo vemos como líder de la Spider Society, convencido de que el multiverso necesita reglas estrictas para sobrevivir, una postura que lo convierte en antagonista de Miles a pesar de ser uno de los Spider-Man más poderosos que existen. Araña radiactiva de Oscorp, Tierra 65, Gwen Stacy. Hasta ahora hemos visto misterios, accidentes y sabotajes. Esta entrada tiene algo diferente, una tragedia que ocurrió antes de que Gwen siquiera pusiera el traje. En la Tierra 65, la araña que cambió todo no encontró a Peter Parker, encontró a Gwen Stacy. Pero en este universo, Peter intentó recrear el experimento de la araña sobre sí mismo, mutó en el lagarto y murió en la confrontación con Gwen. Ella carga con esa culpa desde el principio, lo cual moldea su viaje como heroína de formas que van mucho más allá de los poderes. La araña de Oscorp le otorgó fuerza sobrehumana, velocidad, agilidad, habilidad para trepar paredes y sentido arácnido. Pero la manifestación de sus poderes enfatiza velocidad, equilibrio y precisión por encima de la fuerza bruta. Su estilo de combate es elegante y acrobático en lugar de aplastante, una diferencia que se nota en cada secuencia de acción. Y la historia de Gwen no termina con la mordida. En determinados arcos, su traje se funde con una versión simbionte que amplifica sus capacidades físicas y le otorga proyección de energía y durabilidad mejorada, una conexión que le permite superar sus límites naturales, aunque introduce riesgos ligados a la influencia del traje sobre su mente. Una araña que produjo a una de las heroínas más ágiles del multiverso, cargando desde el principio con una historia que ningún poder puede resolver. Araña de especies cruzadas de Oscorp Webverse. El detalle que hace única a esta versión es algo que la película apenas insinúa, pero que Lore confirma. La araña que mordió a Peter no lo eligió por accidente, estaba diseñada para él desde mucho antes de que él naciera. En el Webverse, Peter se infiltra en el laboratorio de genética de especies cruzadas de Oscorp, donde los científicos intentan fusionar ADN animal y humano basándose en el trabajo original de Richard Parker, el padre de Peter. La araña etiquetada como Araneus oscorpeus fue diseñada para que la fusión genética exitosa solo ocurriera con ADN compatible, lo que explica por qué la mutación se activa completamente en Peter y no en cualquier persona que entre al laboratorio. El experimento de su padre llevaba el código de Peter integrado desde el principio. Lo que esta mordida no otorgó fue telaraña orgánica. Peter diseñó sus propios lanzaredes mecánicos y fluido sintético desde cero, demostrando que esta versión depende tanto de la inteligencia como de los poderes, pero lo que sí otorgó en abundancia fue velocidad y reactividad. Comparado con otras versiones live action, este Spider-Man es más rápido, más ligero y más fluido en combate. Durante el ataque de Electro en Times Square en The Amazing Spider-Man 2, eso queda demostrado de forma bastante contundente, un origen que parecía accidental y resultó ser diseñado por alguien que ya no estaba para explicarlo. La araña Dios, Spider-Man Noir. Cerramos con el origen más raro de toda la lista. Mientras todas las demás transformaciones tienen una explicación científica o genética, Spider-Man Noir opera en un registro completamente diferente, y eso lo convierte en el caso más inquietante de clasificar. En este universo, Peter Parker vive en el Nueva York de la Gran Depresión de los años 30. La araña que lo mordió no venía de ningún laboratorio, salía de un ídolo místico vinculado a Anansi, el dios araña, almacenado en un cargamento de antigüedades que los matones del Goblin descargaban en un muelle.
Cuando el contenedor cayó y el ídolo se rompió, liberó un enjambre. Una de esas arañas mordió a Peter. Lo que siguió no fue una transformación genética, sino algo más próximo a una designación divina. Anansi apareció a Peter en una visión y le explicó que la mordida traía la muerte a quienes tenían intenciones maliciosas, pero a él le otorgaría la maldición del poder, fuerza mejorada, sentidos agudizados, trepar paredes, curación acelerada y telaraña orgánica oscura desde las muñecas. Poderes similares a otros Spider-Man, pero de origen radicalmente diferente. Ni radiación, ni genética, sino una deidad que eligió un instrumento. Y eso se nota en cómo opera. Sus poderes son más crudos, más instintivos, más brutales. Y en los cómics, su disposición a matar lo separa radicalmente del resto, armado desde el principio con el revólver de su tío de la Primera Guerra Mundial. Peter Parker siempre encuentra una forma de no cruzar esa línea. Spider-Man Noir la cruzó desde el día 1. Sobre la próxima serie protagonizada por Nicolas Cage, los rumores apuntan a que esta versión podría no ser Peter Parker, sino posiblemente Ben Reilly, el clon de Peter en los cómics. Si eso resulta ser cierto, la araña divina habría elegido a un clon como instrumento, lo cual en términos de lore abre preguntas bastante interesantes sobre qué es exactamente lo que Anansi eligió y por qué. Y estas son solo algunas de las picaduras de araña más poderosas de Marvel, porque en los cómics existen versiones aún más extremas como Silk, la segunda portadora de la misma araña radiactiva que mordió a Peter Parker, desarrollando un sentido arácnido incluso superior al suyo, o The Other, una evolución definitiva que le otorgó a Peter aguijones retráctiles, curación acelerada, visión nocturna y una conexión arácnida mucho más profunda. Y créanme, esas no son ni de cerca las únicas. Si este video recibe mucho apoyo, haré una segunda parte con las mutaciones arácnidas más locas de todo el multiverso. Activa la campanita para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video.